Cátedra de Auditoría Básica. Soy Rubén Camargo, su facilitador. Y en esta oportunidad ya vamos a conversar sobre lo que es los modelos de informes o dictamen de auditoría, que no es otra cosa que la expresión de la opinión sobre la revisión que se ha hecho de los estados financieros. Y para ello vamos a mencionar lo que son las NIA, las normas internacionales de auditoría, que son los que vienen a sustituir lo que antiguamente se llamaban DNA, Declaración de Normas de Auditoría. Porque desde el año 2004, la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela adoptó las normas internacionales de contabilidad como principios de contabilidad. Y por consiguiente, las normas internacionales de auditoría son las herramientas o las normas que me van a permitir emitir una opinión sobre la razonabilidad o no de los estados financieros a través de un informe que llamamos dictamen del auditor. Y hay una serie de elementos básicos o fundamentales que debemos manejar para emitir o realizar el dictamen del auditor. Seguidamente mencionamos los primeros, que debe tener un título, un destinatario, una entrada, un párrafo introductorio, la identificación de los estados financieros que se van a auditar, la declaración de la responsabilidad de la administración de la entidad y la responsabilidad del auditor, un párrafo de alcance que esté describiendo la naturaleza de la auditoría, una referencia a las normas internacionales o normas prácticas que estén vigentes en el país que se esté realizando, la descripción del trabajo que el auditor va a desempeñar, porque eso también es importante que se sepa qué es lo que, qué herramientas o qué vías utilizó el auditor que le van a servir de base fundamental para tomar la decisión, para emitir su opinión. Y es allí donde viene el párrafo de la opinión, que va a contener esa expresión de opinión sobre los estados financieros y que pueden ser opiniones sin salvedad, opiniones limpias, opiniones con salvedad, opiniones que pueden llegar a ser adversas o incluso puede llegar a opinión o a informes donde el auditor se abstenga de opinar. En la estructura, bueno, tiene una fecha del dictamen, la dirección donde está ubicado el auditor que firma ese estado financiero y la firma. La firma autógrafa, pues que da también constancia de que ese contador público actuó como auditor. El examen, la estructura de ese dictamen está conformado por 7 aspectos fundamentales. El primero es el título, destinatario del mismo. El segundo es un párrafo introductorio, un párrafo explicativo que dice el alcance de lo que se hizo en el trabajo, el párrafo de la opinión, donde va a expresar el contador público qué estado financiero estamos hablando, sobre qué estado financiero estamos opinando, si están sin salvedades, con salvedades, de abstención de opinión o de opinión adversa, la firma del contador público, la fecha, que es muy, muy, muy importante en que se está informando, y el domicilio de la dirección de la auditor. En el dictamen del contador público independiente, pues debe tener un título apropiado, usar un término de que es independiente, porque la independencia es fundamental para que no se vea con vicios la presentación de estos informes. Por eso es que el Código de Ética Profesional del Contador Público dice que tú no puedes emitir informes de auditoría hasta un 5º grado de consanguinidad o un 4º grado de afinidad. El destinatario del informe es a quién va dirigido de la manera apropiada según las circunstancias y el trabajo bajo el cual hayan sido contratados estos auditores. Y en el párrafo introductorio vamos a hablar de aquellos estados financieros que se están evaluando, que se están revisando a la fecha respectiva de cada cierre. Y va a dejar también muy claro la responsabilidad de que el contador público, el que está auditando, no tiene
responsabilidad sobre la preparación de los mismos, sino que esa responsabilidad va a recaer entre la gerencia de la compañía, los socios y el contador público de planta que tenga para emitir o preparar esos estados financieros que van a servir de base para que el auditor emita una opinión sobre los mismos. Se debe identificar el estado financiero, la entidad que ha sido auditado, incluyendo la fecha de y el periodo cubierto por los estados financieros. El párrafo del alcance, o también conocido como párrafo explicativo, me va a indicar qué incluye en cuanto al trabajo realizado en sí, qué se examinó, qué se evaluó. Evaluaron los principios contables, se evaluaron las estimaciones más importantes, las que tengan mayor materialidad, que fueron hechas por quién, por la administración de la empresa y que sirvieron de base fundamental para la elaboración y estructuración de esos estados financieros. También hay que evaluar la presentación general de todos los estados financieros fundamentales: estado de situación financiera, estado de resultados, estado de flujo efectivo, estado del cambio en las cuentas del patrimonio e incluso las notas revelatorias. Ojo que las notas revelatorias son las que le dan mayor claridad a la situación financiera de la entidad y que no deben ser preparadas por el auditor, sino que deben ser preparadas, elaboradas y revisadas entre el contador, el consejo de administración y los directores, ya que ellos son los que toman las decisiones sobre las políticas contables que hay que hacer, las estimaciones cómo se deben realizar, las depreciaciones cómo se deben calcular, y que ese impacto que va a tener en los estados financieros, es ahí donde el contador público participa e interviene porque de forma independiente, porque es el que va a emitir la opinión sobre que ese impacto haya sido bueno, no tan bueno o malo, y convertirse en un dictamen que pueda ser limpio, con salvedades de abstención de opinión o de opinión adversa. Y eso lo conversamos aquí en ese párrafo y está explicado en el párrafo de la opinión. ¿Por qué? Porque es ahí donde se plasma el resultado o la opinión o el criterio que se ha formado el auditor luego de haber realizado todas las pruebas que llevó y que planificó previamente para hacer la revisión y la evaluación de todos los estados financieros. Y van a mostrar esa situación de la entidad. Y de acuerdo, pues, esos estados financieros es muy importante que siempre hayan estado preparados bajo las normas internacionales de contabilidad o NIC o las normas internacionales de información financiera NIF para las pymes. El dictamen va a tener de manera clara la opinión del auditor respecto que sí, los estados financieros dan un punto de vista verdadero y razonable, o están presentados razonablemente respecto de todos los aspectos importantes. ¿De acuerdo a qué? Con el marco legal para emitir informes financieros de esa naturaleza y que sea apropiado a los estados financieros que vayan a cumplir esos requisitos legales. Ya luego de que se ha hecho esa estructura, que es lo fundamental, pues lo que queda simplemente es la parte del cierre y lo que llamamos trabajo de carpintería. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que presentar es la fecha del dictamen en que debe ser presentada. El contador público independiente presenta o termina sus pruebas de campo y que se va a retirar a sus oficinas para preparar el informe de evaluación del trabajo realizado en la empresa en la cual fue contratado, para luego tomar la decisión sobre la opinión que va a tomar. No es la fecha en la cual se entrega el informe, sino cuando termina el trabajo de campo. Así entregue el informe 15 días después. Eso es lo que debemos tomar como fecha para fecha de culminación de trabajo. También el auditor deberá fechar el dictamen en la fecha de determinación de la auditoría. Va a informar también al usuario que el auditor ha considerado el efecto sobre los estados financieros y sobre el dictamen de los acontecimientos transaccionales de los que el auditor se enteró y que ocurrieron a esa fecha de cierre. La responsabilidad del auditor es de dictaminar sobre los estados financieros según preparados y presentados por la administración. Eso es importante siempre recalcar, que los estados financieros no los hace el auditor,
Esos están preparados por la administración de la empresa y firmados por los representantes legales, y que el auditor va a emitir opinión. La fecha en que fueron elaborados o la fecha de cierre es la que debe coincidir. Esos estados financieros serán firmados y aprobados por la administración. La dirección del auditor, pues, no es otra cosa sino que dar la ubicación específica, y que normalmente o con naturalidad es la ciudad donde el contador público independiente reside, en caso de que requiera ser llamado para un tribunal o a quien lo requiera para una explicación detallada sobre los hallazgos obtenidos en ese proceso de auditoría. Y la firma, pues, si estamos auditándose de firma individual, pues la firma autógrafa, el nombre y apellido del auditor, la expresión de contador público y el número de colegiación. Y si es auditado en nombre de una firma de auditores, pues se llama la firma de auditores, CM y asociados, la firma, el nombre y apellido y toda la expresión de contador público y el número de colegiación. De esta manera, pues, se presenta a grandes rasgos la estructura de cómo podemos presentar un informe de auditoría, que en las NIC y en las NIF no me las presentan, ya que esto me habla sobre los principios de contabilidad. Ya cuando quiero hablar sobre los informes de auditoría, vuelvo y recuerdo que tenemos que utilizar son las NIA, NIA, Normas Internacional de Auditoría, la serie 500, 600, 700 y la serie 800, que según el caso se va a acoplar o va a ser más o menos el traje a la medida que requiera para emitir opinión sobre los estados financieros. No me resta más que darles las gracias por estar en esta cátedra de auditoría básica o auditoría 1 y tratando de esperar de que los objetivos sean alcanzados y cubiertos por todos ustedes, y no sin antes dejarles claro siempre de que el facilitador da una piedrita, un apoyo, una guía, pero al fin de cuentas es el futuro contador público quien, de acuerdo a su interés, a sus ganas de aprender y desarrollarse como profesional del área, le ponga el empeño y le ponga el cariño para perfeccionar la carrera, porque obviamente ustedes saben que en estos tiempos de espacio que se dan tan cortos, tan limitados, pues hay mucho tema y hay mucho material que hacer, y que nuestra carrera tiene múltiples combinaciones y situaciones que pueden plantearse de que ni siquiera pudiéramos hablar de que en horarios normales o presenciales 100% pues se pudieran abarcar. Pero considero que es importante que ustedes sepan cuáles son los tipos de informes que se presentan, cuáles pudieran, para que vayan investigando y teniendo los modelos, y que de hecho aprovecho la oportunidad para decirles de que modelitos no existen. ¿Por qué? Porque cada empresa tiene su particularidad y uno no puede o emitir un informe de opinión para que uno utilizó para una panadería para montar un informe de opinión para una fábrica de calzados. ¿Por qué? Porque sencillamente son empresas de ramos diferentes, tipos diferentes, y que si por mucha casualidad que fuesen, estuviésemos hablando de dos farmacias, cada farmacia tiene sus propias particularidades, y lo que yo le haya recomendado a una farmacia no necesario va a ser la fórmula o la receta que debo agarrar, copiar y pegar para que la otra farmacia funcione. Si funciona una en un modelo de negocio, hay consideraciones previas que hay que manejar, no te va a dar garantía ni certeza de que vaya a funcionar el mismo esquema de que tú tengas en un lado, no es garantía de que vaya a funcionar en otro lado. ¿Por qué? Porque la situación económica, la posición geográfica, el lugar donde se va a prestar ese servicio, donde la empresa presta servicio, el horario que se tiene para prestar el servicio, todos esos elementos, aunque son externos, que no los puedes controlar a lo mejor tú en las primeras de cambio. Porque si tú decides montar un negocio en las afueras de la ciudad, y el otro decide montar una empresa en el centro de la ciudad, dependiendo del tipo de negocio, es probable que en el del centro vaya más personas que en el que está lejos de la ciudad. O por el contrario, si
tú tienes una campaña muy agresiva publicitaria y haces de que la gente que aunque esté en el centro sepa de la existencia de tu empresa en otro lado, el tema de publicidad puede darle un valor agregado para que la opinión en un estado financiero pueda cambiar. No es lo mismo decir que estamos auditando a PepsiCo que estamos auditando a Rubén Camargo, porque obviamente PepsiCo, pues es toda la PepsiCola, todas las plantas, son licencias, son muchas cosas que hacen que eso valga mucho dinero. Y que pues en una empresa normal o familiar, como la de un Rubén Camargo cualquiera, que es vender marcadores al mayor y de tal, los números y las cifras son completamente diferentes y por tanto el alcance del poder de ventas también es completamente diferente, aunque pudiera haber algún tipo de alianza que tuviera Rubén Camargo como vendedor con gente de la zona de los Llanos, de Mérida, de Trujillo, de Barinas. También es menos cierto de que dependiendo del producto que se haga, la rentabilidad que se tenga, pues eh, va a permitir de que el auditor todas esas situaciones las escriba, las manifieste, las plasme y en consecuencia emita una opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros en su conjunto. Bueno, no me resta más que darle las gracias y decirles que nos vemos en una próxima oportunidad. El mejor de los éxitos.